Qué gusto me da saludarte, Rosanetti Barrios, coordinadora de la Mesa de Energía de Xóchitl Gálvez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola David, buenas noches. Muy contenta de estar contigo y tu auditorio. Gracias por invitarme. Oye, a ver, Ujú. hoy en la reunión de las ministras de Economía, otra vez Sí, Catherine Tai volvió a poner el tema energético. ¿Cómo se ve desde sí, la lo vi. campaña de Xóchitl Gálvez? Pues mira, se ve con preocupación. Estamos muy conscientes, David, muy conscientes de, digamos, que no han sido resuelto ese tema aún, a pesar de que la ley eléctrica ya quedó ratificada, dice lo que dice. Pues estamos muy conscientes que no se ha abierto la puerta, no se han cambiado las formas en que está operando el sector, digamos, no se ha abierto la puerta de la iniciativa privada y eso es una violación al TEMEC, ¿no? Entonces se ve mal, por supuesto, nos preocupa mucho, hay que tener un ambiente, digamos, lo más adecuado para el desarrollo del país ante la revisión que viene en 2026. Ahora, ¿cómo llegar a esta revisión? Ya este gobierno ya abrió afortunadamente otra vez la puerta al cuarto de junto, pero o sea, se tiene que redefinir el gobierno mexicano antes del 26. Y además yo creo que Catherine Sí. Tai dice algo que es muy importante. Arreglemos las disputas pendientes antes de ponerlos a la revisión del 26, ¿no? Absolutamente, totalmente de acuerdo con ello. Y mira, me alegra mucho que comentes ese tema. Recordarle al auditorio que la propuesta energética de Xóchitl Gálvez, pues bueno, primero que nada es avanzar hacia la transición energética. Estamos muy conscientes que hay que desarrollar muchísima infraestructura, pues nada más hay que ver los apagones. Yo vivo en la del Valle, no tengo luz. Y Y para además hacer ahora el pretexto es que sopló un poquito de viento. exacta, es un buen pretexto, No, porque pero bueno. además, como lo dicen, parecería que pasó un huracán por la Ciudad de México, ¿no? Totalmente. Entonces hay que desarrollar infraestructura energética que nos permita contar con la energía suficiente, limpia, barata que necesitamos para poder crecer. Hay que recordar que entonces lo que plantea Xóchitl es ubicar o concentrarse en el desarrollo de la transmisión eléctrica, que es lo que dice la Constitución que le toca al Estado. Y debido a que las inversiones que necesitamos son altísimas y nos van a dejar en una situación muy preocupante de finanzas públicas, pues lo que ella plantea es abrir la puerta de nuevo a la participación de la iniciativa privada para desarrollar la infraestructura energética. Esto es justamente lo que dice la Constitución y tal y como está reflejado en el TEMEC. Lo que dice la postura de Claudia Sheinbaum es diferente, es mantener un porcentaje de mercado que no tiene ninguna base científica, por cierto, mayoritaria para la CFE, y eso contradice la Constitución y contradice el TEMEC. Entonces, regresando al tema de lo que acabas de plantear, hay que resolver primero estos problemas antes de revisar. Pues yo te diría, eso solamente se puede resolver si gana Xóchitl, porque la posición de Claudia es muy clara. Entonces sería, pues, más bien consolidar el conflicto con el TEMEC. ¿Cómo hacerlo? O sea, porque Estados Unidos, además, yo creo que es uno de los temas en la relación trilateral donde tiene mayores posibilidades de ganar, ¿no? Sin duda, puesto que eso no dice, digamos, este gobierno, hay que recordar, gobierno se ocupó de ratificar el TEMEC Sí, tal sí. y como está puesto en la Y ahí, Constitución. perdóname que te interrumpa. Sí, Estaba saliendo el gobierno del presidente Peña Nieto sí, y nombraron a Jesús Seade ajá, en el gobierno de transición, porque es muy importante, porque podría decir alguien, bueno, es que lo dejó firmado Peña. No. ¿no? Y el equipo de Peña Nieto, todos Sí, dijeron, como somos institucionales, que la voz más fuerte que en los temas que se tiene que tomar una decisión sea Jesús Seade. O sea, exacto. para que luego no digan que se los dejaron los neoliberales, ¿no? Y no solo eso, recordarás que se pasaron los primeros años negando, Rocío Nale lo negaba Manuel Bartlett, lo negaba el presidente, que el TEMEC dijera lo que dice en materia energética. Ujú, ujú. Negaron que cerrar la puerta a privados era conflicto con el TEMEC, hasta que llegó formalmente
digamos, el posicionamiento del gobierno de los Estados Unidos. Ya nadie dice eso, ya nadie habla de que no, es que no dice. Entonces, insisto, el No, a ver, planteamiento es es que muy ahí, claro. ahí la clave era es que era una mala mezcla. Estaba Rocío Nale, Tatiana Cloutier, que pues ninguna de las dos se distingue ni por inteligente ni por honrada. Y les da por decirle, le decían al presidente lo que quería oír. Vamos, no lo sé, lo que te puedo decir es de manera formal, se dedicaron a negar lo que dice el TEMEC hasta que la realidad nos aplastó. Hoy entonces tenemos que tener muy consciente para el auditorio, lo voy a volver a repetir, que la única manera de resolver este tema con el TEMEC es respetar lo que dice la Constitución. Y la Constitución dice que claramente que no se le puede dar un trato preferencial a las empresas del Estado nada más porque sí, pues. Entonces, yo te diría, además hay que tomar en cuenta que este famoso trato preferencial que le ha dado este gobierno a las empresas del Estado, a lo único que nos ha llevado es, primero, ya quebraron a Pemex. Pemex ya no le paga a nadie. Está en la peor CFE crisis de su pierde dinero. historia. ¿Perdón? CFE pierde dinero. CFE pierde dinero y tenemos apagones. Entonces, esta política energética que ha respondido exclusivamente a ideología arcaica, sin ninguna base científica, y lo digo con mucho énfasis en el planteamiento de, digamos, quien se supone es científica aquí. Esta decisión de la posición mayoritaria de las empresas del Estado no tiene una sola base científica, es única y exclusivamente ideología. Que se vale tener ideología, se vale. El No, sí, punto la es, ideología no está mal, pero hay que respetar la ley, ¿no? sin duda, pero además yo te diría, y los resultados hablan por sí mismos. Repito, Pemex está en la peor crisis de su historia, quebrada, ya no le aporta al erario, ya no le paga a nadie, nadie le quiere prestar, su producción sigue cayendo, está completamente alejada de la transición energética, CFE pierde dinero, CFE está también concentrada en hidrocarburos, en muy poco tiempo van a empezar a tener problemas para que los financien y tenemos apagones, no podemos crecer. Y además, el tema de los apagones, que dicen, es que hace mucho calor. Y no sé, el cambio climático no se podía prever. El cambio O climático es sea, una realidad, digamos, no de ahorita. Efectivamente, esta temperatura histórica que estamos viviendo hoy, vamos, seguramente que al 2018 no se podía prever, pero sí la crisis climática, es decir, no podías prever que iba a llegar el calor en mayo de 2024, pero era evidente que iba a llegar. Uno, dos, no invirtieron en nada. Olvídate de la crisis climática. No podemos atender el crecimiento de demanda natural aun cuando no hubiera claro, aunque no crisis hubiera, aunque no climática. hubiera crisis climática, el propio crecimiento de la economía, que ha Exacto. sido prácticamente nulo este sexenio, No lo podemos atender no y se ni puede pensar en el atender. nearshoring. Por eso ya, o sea, vivimos una situación muy vulnerable. Absolutamente, eso es muy importante. El auditorio tiene que saber que las condiciones climáticas de México, de acuerdo a la UNAM, equivalen al hecho de que nuestra temperatura promedio ya aumentó 1.7 grados centígrados con respecto a la era preindustrial. Es decir, rebasamos ya el nivel máximo que la ciencia recomienda. México es el segundo país más vulnerable al cambio climático después de la India. Esto no es novedad, esto lo sabe la ciencia. Insisto, la ciencia, ¿dónde está la ciencia? ¿Dónde está la científica? ¿Por qué todo esto que se supone saben no lo consideraron? Y vuelvo a repetir, las decisiones se tomaron siempre desde el punto de vista ideológico, sin voltear a ver a la ciencia. Resultado, aquí estamos. Es que ahí más bien parecería que lo que dicen que lo que prometen como el segundo piso, pues tiene que ser un segundo piso diferente, porque Justo. el piso del gobierno saliente en materia energética era volver a los 70s.
Así es, Y, eso hizo, y el mundo cambió. Y es totalmente. insostenible que en caso poderse mantener como estamos. Yo creo que las dos grandes reformas que tiene que hacer gane quien gane, y en este Sí, caso Xóchitl Gálvez, sí. una es el tema fiscal y otra es el energético, y me parece que es más importante el energético, ¿eh? Mira, yo te diría, con cumplir la Constitución y la ley podemos salir adelante. El problema es que se violó, absolutamente no se ha tenido ningún respeto por la ley, por ningún, no solamente por el tema energético, yo te diría en temas ambientales. Las refinerías de petróleos mexicanos están violando cuanta norma ambiental existe y simple y sencillamente no pasa absolutamente No, porque nada. se dijo, vamos a hacer un Pemex fuerte, un CFE fuerte, y eso es una tontería. Rosanetti, siempre te agradezco muchísimo tu inteligencia Al y que me tomes contrario, la llamada. encantada de estar contigo y tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación.